Buenos días, mi nombre es Camila Concepción, soy de la sección 103 o 5 y hoy les voy a hablar un poco sobre las técnicas radiológicas intraorales. Se le denomina así debido al contacto que tiene la película con la boca del paciente, ya que esta va colocada dentro de las cavidades. Las radiografías intraorales son procedimientos radiológicos en donde nos proporcionan detalles del diente, nos proporcionan así también imagen de el hueso, del periodonto y de las áreas expuestas. Para la toma de se debe colocar la cabeza del paciente inmóvil y retirar artículos de metal como las prótesis, aparatos ortodónticos, entre otros. Cumple una serie de leyes o principios como lo son el punto focal, un punto focal pequeño que no existe un área donde se emergen los rayos X, solamente que existe un punto. La distancia entre la fuente y el objetivo de ser grande, la distancia entre el objeto y la película de ser nulo o mínimo, el objeto paralelo a la película que se inclina y produce una distorsión, por lo que se necesita un paralelismo en la imagen para su fidelidad. Y por último, que el rayo central sea perpendicular a la película y el objetivo. Este rayo debe incidir en un 90 grados entre el objeto y la película. Como una de las técnicas radiológicas tenemos la técnica de isometría o bien llamada técnica de bisectriz. Esta es una técnica basada en trazar una línea imaginaria bien denominada bisectriz, que pasa por el ángulo que es un ángulo que pasa por el eje del diente y la película. Dirige un rayo central por el ápice del diente, formando ángulos rectos de aproximadamente 20 centímetros. Tiene algunas indicaciones y contraindicaciones, como por ejemplo, en las indicaciones, la disminución del tiempo de exposición, debido a que utiliza un cono corto y que puede ser utilizado sin un soporte de película, mientras que la anatomía del paciente lo permita, o bueno, sí, que la anatomía del paciente lo permita. Cumple una serie de leyes como son las leyes horizontales y las leyes verticales. En la horizontal debe presentar angulaciones paralelas a las caras proximales de los dientes. Se debe al movimiento horizontal que realiza el tubo radiológico. Y en la vertical presenta angulaciones las cuales se muestran en negativo y positivo. Estas diferencian a los maxilares. Al superior se le representa con positivo y al inferior se le representa con negativo. De tal manera que el rayo central se forme perpendicular a la bisectriz del ángulo. Algunas posiciones de la técnica se dividen en las posiciones del paciente y las posiciones de la película o receptor de la imagen. Al paciente, al realizarle una radiografía al maxilar superior, se le debe posicionar la cabeza en el plano de Camper. Debe ser paralelo al piso. Y para tomar una radiografía al maxilar inferior, se le inclina la cabeza en su plano oclusal,
proyectando su plano cruzal paralelo al piso. Esto se da al momento de abrir la boca con un sostenedor de película. Y en cuanto a la posición del receptor de imagen o película, se puede decir que se utiliza un número de película, se utiliza una película número 2 en sus zonas periapicales, en donde su eje mayor se coloca horizontal para las posteriores y su eje mayor se coloca vertical para la toma de impresiones anteriores. La posición del cono de rayos X en esta técnica se diferencia en su angulación vertical y en su angulación horizontal. En su angulación vertical, con respecto al maxilar, este varía según la unidad dentaria. En los incisivos tiene una angulación de 40 grados y 50 grados positivo, en donde su área de contacto es en la punta de la nariz. En los caninos tiene una angulación de 45 grados y 50 grados positivo, que es en el ala de la nariz. En los premolares, esta tiene una angulación de 30 grados y 40 grados, y en los molares una angulación de 20 grados y 30 grados. En cuanto a la angulación maxilar, son estas. Con respecto a las angulaciones de la mandíbula, se tienen angulaciones de menos 15 grados y 20 grados, de menos 20 grados y 25 grados en los caninos, de menos 10 y 15 grados en los premolares y de 0 a 5 grados en los molares. El área de contacto de los incisivos en la mandíbula es el espacio interproximal de los incisivos centrales. En los caninos, esta se ubica en el centro de esta unidad. En los premolares se posiciona en los espacios interproximales de la unidad 4 y 5, y en los molares en los espacios interproximales de la unidad 7 y 8. De tener ausencia de la unidad 8, se posiciona entre el espacio interproximal de la unidad 6 y 7. Tenemos en esta técnica, frecuentemente se producen errores, como lo son una angulación incorrecta, lo cual obtiene una diferencia de longitud con respecto a la imagen real. La imagen aparece o muy larga o muy corta. Esto es denominado, en esta área radiológica, se denomina elongación o escorzamiento de la imagen. También tiene un doblamiento excesivo y una distorsión. La más frecuente se diría que es la elongación y la escorzación y la distorsión. Otra de las técnicas puede ser la técnica interproximal o técnica coronal. Esta obtiene una imagen de las caras mesiales y se denomina su nombre debido a que la placa o la película a utilizar en esta técnica tiene una forma de lengüeta. Esta permite diversas indicaciones, como por ejemplo detectar cálculos dentales, hacer evaluaciones periodontales, de identificar caries
interproximales y recidivantes. Se puede decir que esta permite obtener unidades dentales tanto inferiores como superiores al mismo tiempo. Es decir, que en la misma radiografía vamos a tener una imagen de la arcada superior y de la arcada inferior. Esto se lleva a cabo colocando al paciente en un posicionador y que éste sea mordido. Es decir, se le coloca el posicionador en la arcada y el paciente debe hacer la función de morder esto para así ser proyectado las áreas a evaluar. Este obtiene una imagen de 4 a 5 coronas y este puede tener posiciones distintas del paciente y de la película. En cuanto al paciente, se posiciona en un plano sagital medio perpendicular al plano horizontal, igual que la línea del ala trago, que debe ser paralela al plano horizontal. En su película, en cuanto a los premolares, su borde anterior debe coincidir con la cara mesial del canino y con el eje largo de la película horizontal. En relación a los molares, su borde anterior coincide con la cara mesial del primer molar. En cuanto a la posición del cono de rayos X, debe tener una angulación correcta de 0 a 10 grados positivos y en los premolares se recomienda una angulación de 8 a 10 grados. Mientras que en los molares, en el maxilar, tiene una angulación de 0 a 5 grados y su rayo central debe pasar por el espacio interproximal de la unidad 7 y 8. En cuanto a su angulación horizontal, el rayo central pasa paralelo a las caras proximales de las unidades dentarias a radiografiar. Se tienen una serie de secuencias, unos pasos a seguir para la toma de esta, como por ejemplo la preparación del área. Esta debe tener un área operativa con barreras de control para infecciones. Se tiene también como segundo paso, se debe colocar al paciente en una silla, posición en vertical y de cabeza apoyada a la misma, o sea, así. Como tercer paso tenemos la colocación de la película, que esto debe ser paralela a la corona de las unidades dentarias inferiores y superiores. Y luego se tiene la estabilidad de la película. Esto sucede cuando el paciente muerde la aleta de la película para darle un balance. Y por último, pero no menos importante, se tiene la dirección del rayo. Este rayo debe dirigirse hacia el área en contacto y el ángulo debe ser de 0 a 5 grados, como se dijo anteriormente. Entre los errores más frecuentes de esta técnica es que se puede esta película puede descender al piso de la boca, mientras que el paciente
produce, o sea, mientras que el paciente cierra la boca, se puede perder su posición y hacer un contacto en el borde gingival del palatino, lo cual produce una un descenso hacia este. Tenemos como otra técnica la técnica oclusal. Esta se lleva a cabo en el plano oclusal, como su nombre lo indica, y permite el estudio de áreas óseas, de fracturas a nivel de la mandíbula y el maxilar, de unidades incluidas y de dientes supernumerarios y lesiones como tumores. La posición de la película se dice que se debe posicionar la cabeza paralela al suelo, y para la toma de radiografías en el maxilar superior, el haz debe ser centrado perpendicular a la raíz nasal. Esta con una angulación de 75 grados en relación al plano oclusal. Desde el puente de la nariz va con un ángulo de 60 grados a 65 grados. Y para la toma de impresiones en el maxilar inferior o en la mandíbula, se sitúa la cabeza hiperextendida para tener una mejor relación al piso. Como bien se dijo, en la mandíbula, según su tipo, se tienen una angulación de menos 90 grados. En su ángulo total. En su ángulo anterior tiene unos 55 grados, y en su ángulo lateral, al igual que en su ángulo total, tiene 90 grados. Mientras que en su ángulo horizontal, siempre en su totalidad va de 0 grados. La posición del paciente debe ser de tipo lateral, y de tipo total debe colocarse en un plano sagital medio que va paralelo al piso, y en su línea de trago debe ser también perpendicular al piso. En cuanto a su posición de tipo anterior, esta va posicionada en la línea de la comisura trago, y va paralela al piso. En cuanto al maxilar, se tiene en su plano sagital medio, debe ser perpendicular al plano horizontal, y en su línea ala trago también debe ir paralela al plano horizontal. Como indicaciones de esta, se tiene la dentición, el trismo y la ubicación. ¿Cómo se explicaría esto? Que indica los desarrollos de dentición, se indica un trismo en la dentadura, y cuando hablamos de ubicación o localización, nos referimos a la localización, valga la redundancia, bucolingual de las lesiones. Como recomendación de esta, se podría decir que esta tiene un menor tiempo de exposición a los rayos. Tenemos otra técnica, como es la técnica infantil. Esta utiliza una menor exposición y tiempo de rayos, y pueden realizarse en pacientes recién nacidos, en niños pequeños, y en niños en un tiempo en donde tienen una edad ni muy alta ni muy baja. En esta técnica varía su elección, debido a que existen factores en los niños, como lo es la edad, el tamaño de la cavidad, y si el paciente presenta un
una cooperación hacia la técnica. Estos factores son determinados previamente en la evaluación que se le realiza para indicarle dichas radiografías. En cuanto a sus indicaciones, se tiene que determina la necesidad que tenga el paciente, determina el tipo de radiografía a realizarle y que brinda un examen adecuado a la dentición y a las estructuras de su soporte. Las posiciones del paciente debe ser en un plano sagital perpendicular al suelo y en un plano oclusal paralelo al suelo. Para realizar esta imagen se requiere de una película número 2 y esta va de canino a canino. La posición de la película en los incisivos, esta tiene un ángulo en el maxilar de 30 grados a 35 grados, de 30 grados y 35 grados, mientras que el inferior se angula en 15 grados y esta va desde 1 a 2 milímetros del borde del mentón. El área en contacto del maxilar en estas unidades es en la punta de la nariz. En los caninos se tiene una angulación de 40 grados en el maxilar y de 20 grados en la mandíbula. Su eje mayor se sitúa en el extremo, se sitúa en el ángulo externo de la nariz y en el inferior se sitúa a 1 o 2 milímetros del borde del mentón. En cuanto a los molares, su eje mayor es situado horizontalmente y tiene en el maxilar superior un ángulo de 20 grados, 25 grados. Y en la mandíbula o maxilar inferior se tiene una angulación de 10 grados y su eje mayor se sitúa en el borde de la mandíbula entre 1 y 2 milímetros. Otra técnica a conocer sería la técnica de Clark, o mejor conocida como técnica de desplazamiento. Esta tiene gran uso para los tratamientos endodónticos, en lo cual disocia la imagen de la raíz y de los conductos múltiples. Esta tiene una separación en cuanto, esta evalúa las separaciones que se pueda tener en unas estructuras dentales. También se pueden determinar ubicaciones como las curvaturas apicales que se encuentran ya sean en su cara vestibular o en su cara palatina. Y las lesiones, que existen diversas lesiones, pero en este punto se puede evaluar las lesiones de tejidos óseos. En cuanto a esta técnica, se dice que se representa como un cambio de posición relativa al objeto. Y este examen radiológico modifica su ángulo de proyección, por lo que se denomina técnica de desplazamiento. Ok, ¿cómo se realiza dicha técnica? Para realizar esta técnica se hace incidir el haz de la luz sobre el objeto. Esta siempre debe ir de manera perpendicular
de tal manera que se queden superpuestos y se debe distinguir la cercanía de cada una. Y en segundo lugar, se tiene que, al modificar la angulación del ángulo, al ser modificada la luz, la imagen muestra cuerpos distintos. Esto nos indica que la luz es un elemento principal en conjunto al ángulo, debido a que su contacto o su relación depende de los cuerpos a evaluar. Como nota, traemos a resaltar que al desplazarse lateralmente, el objetivo, más cercano, aparenta un desplazamiento al lado contrario. Y mientras que los objetivos se encuentran en la misma línea, el objetivo más próximo va ocultado al más distante. O sea, el que esté más cerca el objetivo que se encuentre más cerca va a hacerle como una sombra al más distante. Y también se puede mencionar que, como último paso para realizar dichas tomas, se permite distinguir al más lejano, debido al movimiento que realiza el cono, y el más cercano, que es cuando se mueve en sentido opuesto. Como última técnica, conocemos a la técnica paralela o a la técnica de Fitzgerald. Se debe así debido al nombre de la persona de la persona que lo dio a conocer. Esta técnica es dada por un ángulo recto, a la cual requiere una distancia entre el foco y el objeto, mientras que a mayor distancia del rayo central sobre el ángulo
Oh, yarla isnat hidro llama amal después yo cofle erne isnat no kan wera yarla ukal he garro lunga kini ta te hale la rabba kini ta la manet no mit duro. Ok, como pasos de la técnica, de la técnica de paralelismo, se tiene la colocación, posición, la angulación y la exposición. En cuanto a la colocación, se refiere a la manera en que se coloca la película se coloca la película que debe ir paralela al eje longitudinal del diente del paciente. En su posición debe posicionarse en un ángulo recto la película y debe ser en su eje longitudinal. En cuanto a la angulación depende de las unidades a evaluar, y su exposición es similar a la de las periapicales. Esta, como desventaja, tiene bueno, como nota, debemos decir que un margen de error de la técnica con sobreangulaciones va de 10 a 20 grados en respecto a su centro central, que se posiciona entre el 3% y el 7% de exposiciones. Gracias, fue toda mi exposición.